Pedro Sánchez acorralado, quizás lo siguiente, es más, lo que sorprende es cómo no ha salido todavía su imputación que podría ser inminente, estando a lo que reporta Hazte Oír y a lo que reporta también Guillermo Rocafort, colaborador de este canal, que ha expresado en un post los 4 elementos, los 4 informes últimos de la UCO que prácticamente le condenan a una imputación que va a llegar. Es cuestión básicamente de tiempo. Antes del verano, muy probablemente vamos a tener una imputación de Pedro Sánchez. Vamos a ver esos 4 informes de lo que habla Guillermo Rocafort, pero sobre todo vamos a analizar el hilo de Hazte Oír, que ha publicado un hilo súper interesante y nos permite entender cuánto estamos de distancia o cuánto hay de distancia entre Pedro Sánchez y el juzgado que le citará imputándole. Quédate conmigo en este vídeo porque yo creo que nos va a ayudar a tomar dimensión, a tomar perspectiva de las cosas. El final de Pedro Sánchez está más cerca de lo que podríamos estar pensando, sobre todo al tenor de lo que ha ocurrido con Estados Unidos, ese viaje también de Carlos Cuerpo, de que se habla en otro vídeo, hablo en otro vídeo de ello, pero aquí vamos a ver un hilo que resume todos los pasos que nos faltan para que a Pedro Sánchez le llegue la imputación. Venga, vamos con el vídeo. Así es, este es el magnífico hilo que ha abierto Hazte Oír. Hazte Oír, organización, defendemos la vida, familia y libertad. ¿Por qué Pedro Sánchez está totalmente acorralado? Titula en este hilo Hazte Oír. Y lo vamos a leer, vamos a ver todo este hilo porque es súper interesante. La verdad que esta imagen llama mucho la atención. Bueno, un poquito de todo ahí en la mesa. ¿Eh? Primer punto. Porque su mujer, Begoña Gómez, voy a hacerlo más pequeño, está imputada por tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5. Penta imputada Begoña Gómez. Su mujer está imputada. Como veis, los presuntos delitos por los que está imputada son delitos menores. Porque su ministro de Justicia, Félix Bolaños, declara como testigo esta semana. Bolaños declarará el miércoles santo. El motivo, el escándalo del nombramiento de la asesora de Begoña Gómez. Porque el caso Coldo, tercer punto, pasó a ser caso Ábalos y ya todo el mundo habla de caso PSOE. Las conexiones salpican al PSOE y a su entorno más directo. Es el caso PSOE y lo es más que ayer, pero menos que mañana. Es que conforme sale información, la información le acorrala aún más a él, a Ábalos, a todo su ministro, hasta a Pilar Alegría ahora. Y tratan de desviar la atención con una presunta campaña machista contra Pilar Alegría cuando lo hacen simplemente porque no tienen argumentos para contrarrestar todo esto. Más punto, porque el caso del hermano de Pedro Sánchez, funcionario fantasma con 55.000 euros anuales, avanza a un ritmo vertiginoso. Su hermano está imputado. Y al respecto, quiero compartirte una información importante de Albert Castillón, que dice, tras Begoña Gómez en Dominicana, ahora es David Sánchez, el hermano del presidente, quien habría pedido la nacionalidad japonesa. Están tratando de salir como ratas del país. Desconozco si la nacionalidad japonesa, si Japón tiene convenio de extradición. Vamos a escuchar. David Sánchez Pérez Castejón habría solicitado la nacionalidad japonesa. En Japón sí existen acuerdos de extradición con España. Otra cosa es que se concedan o no en base a lo bien o mal que se llevan ambos países. Por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez, ser español como Begoña Gómez y nacionalizarse dominicano conlleva muchos beneficios. Por ejemplo, si Begoña Gómez fuese condenada, hay un convenio entre España y Dominicana desde el año 2006 que permitiría a Begoña Gómez cumplir la pena en el país caribeño en su mansión o en un resort. Eso es así, es la ley. Miren el convenio de 2006. Eso además de no tener que pagar impuestos o muy pocos en República Dominicana y del secreto bancario, que eso es lo que buscan los que van ahí, ¿verdad, José Bono? El secreto bancario, si tienes mucho dinero y no quieres que se investigue su origen,
ningún banco de Dominicana va a colaborar en saber cuánto. Y por cierto, una curiosidad más de Dominicana, que no es baladí. El país puede conceder la amnistía a esa persona con doble nacionalidad cuando quiera. En Dominicana gobierna Luis Abinader, íntimo de Pedro Sánchez. ¿Ahora entienden por qué Begoña Gómez tramita supuestamente la nacionalidad dominicana? Interesante, ¿verdad? Fíjate cuántas cosas, ¿eh? Otro elemento más, porque el caso del fiscal general es el caso del fiscal general de Pedro Sánchez. Su fiscal general está imputado. Fiscal general de Sánchez, ¿eh? Efectivamente trabaja como, incluso en el caso de Begoña Gómez, está trabajando como abogacía particular de Begoña Gómez, algo que nunca se ha visto de una manera tan descarada, ¿no? Que la fiscalía se posicione a favor del imputado, ¿no? Porque el caso hidrocarburo es un dolor de cabeza para el PSOE. Se entregaban sobres de dinero en Ferraz. ¿A quién? Es el caso que más teme Sánchez. Coincide que, en este caso, la dirección letrada de las acusaciones populares recae en Pérez Roldán, el letrado de Hazte Oír. Por eso que Hazte Oír dice que es el caso más sangrante, ¿no?, de Pedro Sánchez, si podemos utilizar una para parafrasearlo, por así decirlo, porque ahí es donde está personada también Hazte Oír. ¿eh? Tenemos también, dice Asteoir, no es una conspiración, es un patrón y huele a Moncloa. Y sí, porque los aplausos en el Congreso son un circo, ni la calle puede pisar. Efectivamente. La hipérbole, ¿no? Tanta sobreactuación en el Congreso, y la sobreactuación normalmente es señal de que se trata de, con gestos, ¿no?, amplificados, ¿no?, y con hipérboles gestuales o verbales, se trata de tapar lo que la realidad está devolviendo, que es una información totalmente diferente, ¿no? Tenemos más cosas que dice Asteoir, porque mientras él se protege con asesores y propaganda, nosotros resistimos con la verdad, el derecho, el apoyo de miles de españoles. Y no vamos a parar. Pedro Sánchez está acorralado, el final está cerca y será gracias a ti. Esto es lo que dice Hazte Oír. También tenemos que considerar más cosas. Todo lo que está ocurriendo ahora con el tema de paradores es terrorífico. Toda la organización que hay detrás, que hubo detrás de José Luis Ábalos, esas dos personas poseedoras de tanta información, Pilar Alegría y Óscar López, que ascendieron a ministros en cuanto se formó gobierno. La amnistía en la que el gobierno gastó tanto dinero, tanto tiempo, que al final no es aplicable también tampoco a Puigdemont, que por tanto no puede avanzar. Políticamente Puigdemont no tiene ningún incentivo en sostener a Pedro Sánchez, salvo el hecho de que de Pedro Sánchez podría obtener más que de otro gobierno posiblemente. Tenemos también el caso de los presupuestos generales del Estado y el hecho de que hasta Donald Trump ha pedido su cabeza después de esa visita desafortunada, totalmente descontextualizada, desubicada, ¿no?, fuera de contexto e inoportuna a China, ¿no? Pero tenemos también algo que comenta Guillermo Rocafort y dice, bombazo, estos son los 4 documentos, esto sí que te lo puedo hacer más grande, que incriminan a Pedro Sánchez con su esposa Begoña Gómez en el rescate ilegal con fondos públicos de Air Europa por 450 millones de euros. Así constan los informes de la Guardia Civil. 1. Sánchez impulsó el rescate de Air Europa de forma directa mediante una reunión con Ábalos y Nadia Calviño el 16 de julio de 2020. 2. El 17 de julio, prácticamente el día después, Sánchez llama a Ábalos para intercambiar información de cómo iba el rescate de Air Europa. 3. Sánchez y Ábalos llamaron conjuntamente a Aldama e Hidalgo para informarle del rescate el 4 de agosto de 2020 tras el Consejo de Ministros. Curioso que aquí, acuérdate cuando saltó Aldama, ¿no? ¿Quién es Aldama? ¿Quién es Aldama? Y Sánchez decía, no le conozco. Sin embargo, hasta salió la foto. Bueno, dice, bueno, una foto cualquiera la puede tener. El Partido Socialista Obrero Español trató de tapar esto con fotos de Pedro Sánchez con perfectos incógnitos, ¿no? Con perfectos desconocidos, ¿no? Como para decir, cualquiera se hace una foto con el presidente. Pero claro, es que el presidente además se descubre de estos informes que se telefoneaba con Aldama. Y Aldama, claro, y decía que no le conocía. Es decir, miente como un villaco, vente como un cobarde, que es lo que es. Y ahora, hablando de cobardía, te diré
cuál es el movimiento que yo temo que va a poner en marcha Pedro Sánchez en la eventualidad de ser imputado. 4, el 3 de septiembre de 2020, por tanto, estás hablando de 16 de julio, 17 de julio, 4 de agosto y 3 de septiembre, un mes después de 2020, Hidalgo llamó a Begoña para desbloquear el rescate. Hidalgo llamó a Begoña para desbloquear el rescate, sabiendo, por tanto, que Begoña hacía de intermediario con el presidente. Estos son los 4 documentos. De lo anterior se deduce que el presidente del gobierno se habría puesto en contacto con Ábalos, pero este último todavía no le había comentado nada a Koldo. Aquí tenemos. Aldama informó a Koldo de que Hidalgo está jodido, muy jodido. El tema, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña. El 16 de julio se habrían reunido el presidente del gobierno, a quien Aldama, conversando con personas de su círculo más próximo, refiere como el número 1. Ábalos, ya que habría podido, Aldama informaba a Hidalgo de la gestión que había realizado haciendo alusión a Ábalos, ya que habría podido hablar con el presidente del gobierno para la concesión del rescate SEPI. Todo ello en atención al siguiente comentario de Aldama. Acabo de hablar, voy para ya. El ministro está en este momento con el presidente del Consejo saliendo, le cuenta la situación y nos llama incluso con el presidente. Ahora, nos llama incluso con el presidente. Ahora te veo. Nos llama con el presidente. Es decir, se telefoneó, pero la llamada es a través de Ábalos, no fue directa, ¿no? Esto es lo que tenemos de los informes de la UCO, los 4 elementos de los informes que según Guillermo Rocafort prácticamente acorralan a Pedro Sánchez, pero tenemos más. Lo tenemos aquí. La UCO sospecha de una brutal bolsa de enchufado políticos en empresas públicas tras la trama PSOE. Tiene que considerar una cosa, que cuando aquí Guillermo Rocafort habla del 3 de septiembre de 2020, el 17 de septiembre o por ahí, a finales de ese mismo mes, fue cuando Ábalos se hospedó en el parador de Teruel, presuntamente con Pilar Alegría en otra habitación, no sabemos, ¿sí? No, bueno, no lo quieren aclarar. Si no lo quieren aclarar es porque no tienen interés en que eso se sepa. Y si no tienen interés en que eso se sepa es porque seguramente les compromete. Porque dice el parador es que no puede dar a conocer por cuestiones de protección de datos. La compañía no puede facilitar información alguna sobre la estancia de sus clientes, pero muy fácil. Si sus clientes tienen interés en dar a conocer esa información para desmentir voces, es que la darían a conocer. ¿A que sí? Pero es que no la dan a conocer. Y si no la dan a conocer es porque posiblemente no quieren que algo se sepa. ¿Qué es lo que no quieren que algo se sepa? Que compartieron habitación, que tuvieron habitaciones colindantes. Entendemos esto. Que Paradores dice que por protección de datos no puede dar información, pero los directos interesados son los primeros en querer desmentir eso y si quieren puede dar esa información, pero no la dan. ¿Qué quieren ocultar? Y tenemos más, Tenemos más. Aquí Patricia Rodríguez dice, la UCO encuentra documentación confidencial de Pedro Sánchez en República Dominicana. Y esto es importantísima, esta última cosa, porque nos viene a decir algo que va en el título de este vídeo. Que sí, es inminente la imputación, como lo podría ser incluso la fuga de España. Esa tramitación de nacionalidad de Begoña Gómez, que en cualquier momento podría convertirse, al ser pareja de Pedro Sánchez, en una tramitación, en una concesión automática incluso para Pedro Sánchez, con el secreto bancario y no sé, veremos una imputación de Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez eventualmente enfrentándose a la justicia española, o la mera imputación podría ser lo que hace caer todo como un castillo de naipes, y veamos a Pedro Sánchez abandonando España como un dictador, como Al-Assad abandonó Siria de repente, renunciando incluso a defenderse ante la justicia. Podría ser ese el golpe que haga caer todo de Pedro Sánchez hasta el punto de que Pedro Sánchez decida una huida hacia adelante, eludiendo incluso enfrentarse a la justicia española. No hay acuerdo de extradición, podría estar en República Dominicana, tener todo el dinero ahí. ¿Veríamos un Pedro Sánchez en esa tesitura? ¿O crees? A ver, ¿por qué digo esto? Porque de acuerdo con su personalidad, hay un rasgo muy importante de las personalidades como la de Pedro Sánchez, que es la cobardía. Que llegado el momento, cuando ya saben que no pueden hacer o creen que no pueden hacer nada más,
lo que emprenden es la huida. La huida bajo todas, es decir, eliminando toda premisa. Huida. Por tanto, es compatible con su personalidad. ¿Veremos esto en Pedro Sánchez? ¿O tal vez se enfrentaría a la justicia española? ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que podría pasar ante una imputación de Pedro Sánchez? ¿Tiraría la toalla, huiría y dejaría el país? Sería un escándalo, pero tal vez perdería menos habiendo asegurado previamente una buena pensión vitalicia en República Dominicana, viviendo del dinero proporcionado, quién sabe, por qué otras relaciones que ha conseguido consolidar a lo largo de esos 7 años de mandatos. No lo sé. ¿Tú qué opinas? ¿Veremos un Pedro Sánchez imputado y huyendo de España? ¿O veremos un Pedro Sánchez imputado enfrentándose a la justicia? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.